Sin embargo, en la actualidad, nuestra injerencia en la vida social, cultural y política es cada día mayor debido a una mejor preparación, mayor inquietud y un firme compromiso de todas nosotras con nuestras sociedades. Es un hecho las dudas existentes hoy con relación a las próximas elecciones presidenciales. ¿Por quién votar? ¿Cuál es la mejor elección? ¿Qué propuestas tienen los candidatos? Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con dos especialistas en la materia política, el profesor Dr. Luis Rubio y el licenciado Manuel Kung. Las invito a que disfrutemos de esta oportunidad y aclaremos de una vez por todas nuestras inquietudes. Si comienza uno con certeza, terminará con dudas, mas si se acepta empezar con dudas, llegarás a terminar con certeza. Francis Bacon. Gracias. 12, que lleva la intención de nutrirnos para ejercer un voto más informado. Y por supuesto agradezco la presencia de mis compañeros panelistas, Luis Rubio y Manuel Zulgin. Quiero comenzar este encuentro de mujeres con una anécdota que quizá conocen. En 2011, el Premio Nobel de la Paz fue concedido a una trabajadora social africana, Leymah Robert Bowie, una mujer como muchas de nosotras que sabe que el trabajo voluntario sirve para ofrecer bienestar a sus congéneres. Leymah Bowie nació en 1972 en Liberia, una nación infestada de armas gracias al comercio ilegal de diamantes de sangre que sobornó y que esclavizó al país durante décadas y que condenó a los liberianos a una guerra civil fratricida entre 1989 y 2003, que dejó sin vida a más de 200.000 individuos. En cada familia había pérdidas, había mutilados, muertos, una guerra que parecía no tener fin. Leymah, al colmo del hartazgo, como muchas otras mujeres, sabedora que las condiciones que vivía no podría heredar esperanza a sus 6 hijos, lideró una batalla por la paz. Unió a mujeres cristianas y a mujeres musulmanas en una causa común y demostró que el cambio social es posible cuando las mujeres nos organizamos para buscar mayor justicia, democracia, paz, dignidad e igualdad. Tiene además sesgos muy peculiares y muy complicados. El dinero y el tiempo de los medios, que ya no se pueden comprar como se compraban antes, se asignan en función del resultado electoral de la elección pasada, federal, que fue del 2009. Entonces lo que ocurre en este momento es que, nada más para hacer una idea, el PRI obtiene, obtiene 100, por cada 100 pesos que obtiene el PRI, el PAN obtiene 60 y el PRD obtiene 37. Entonces es un sistema en el cual de entrada se le da privilegio a quien obtuvo mayor número de votos la vez pasada. Entonces no es equitativo en ese sentido. Es decir, es un sistema complicado el que estamos viviendo. Y quizá más importante, y ese es mi pleito con esta ley, por la cual me sumé al amparo que trató de echarla para atrás, es que la civilidad no se puede decretar. La civilidad o la tenemos o no la tenemos. Al rato les leo una frase muy bonita de John Bowman que habla sobre eso. Pero la noción de que se puede evitar las campañas negativas, o se puede evitar los insultos, o se puede evitar las cosas malas por ley, todos la sabemos. Lo que está, no porque esté prohibido deja de ocurrir, simplemente ocurre de maneras diferentes. Es en este contexto en el cual tenemos la ley que estamos, la contienda que estamos viviendo. ¿Y cómo está funcionando? Está funcionando en función de una cosa muy simple: quién tiene las canicas y cómo van a jugar con ellas. Hay personas que tienen más canicas que otros, parte por lo que tienen de lo que les da el gobierno, parte por lo que recaudan a partir de los gobiernos estatales o de cualquier otra fuente privada. El que más canicas tiene, pues más viola la ley, es muy sencillo. Son personas que saben administrar el gobierno, saben actuar en la política. Y entonces vamos a tener un cambio muy radical y muchas de las cosas que hoy parecían imposibles van a empezar a pasar de manera natural. Entonces, no quiero decir que son iguales, no harían lo mismo, ni
necesariamente me gustaría lo mismo de cada uno de ellos, pero lo que sí vamos a ver es un gobierno que sabe actuar y que sabe organizar y que sabe administrar, y eso va a ser radicalmente distinto de lo que nos ha tocado vivir. Me gustaría hablar de 7 puntos muy concretos para darles mi perspectiva de esto. Primero, ha habido en los últimos 20 años muchísimas, voy a decir, inversiones, no en el sentido de dinero, sino inversiones que se han hecho, 46 en adelante, es una figura excepcional en el mundo, es un sistema mucho más estructurado, mucho más limpio, mucho más eficiente, ciertamente más de lo que es, por ejemplo, el estadounidense, y no le hemos sacado tampoco el jugo que permitiría. Ha habido una inversión en infraestructura espectacular en los últimos años, particularmente en el sexenio de Calderón, que tampoco ha rendido frutos de la manera como pudiera haber sido. En la educación se hicieron cambios básicos en la manera como se compensan los maestros en función del resultado de exámenes de los niños, exámenes anuales en cada abril, el examen enlace, y al maestro se le paga según cómo el grupo que recibe se desempeña entre ese abril y el siguiente abril, o la eliminación de la venta de plazas y ahora los maestros por concurso. No es perfecto lo que ha quedado, ni mucho menos, falta muchísimo por hacerse, pero ha habido una reforma educativa que es también señera en el mundo. El país se ha convertido en un país cada vez más de clase media. Hay pleito de si es la mitad o si no es la mitad, y eso no me parece un tema relevante. Lo que me parece importante es que hoy tenemos pues, 50 millones de pesos, y sin embargo han tenido un gran éxito, que es el de 2 presidentes al hilo en 4 gobiernos, porque ahí sí hay reelección, que ha habido plena continuidad, presidentes que eran de partidos diferentes, con ideologías distintas, y sin embargo ha habido absolutamente una línea clara entre uno y otro, con un liderazgo muy efectivo. 16 años de continuidad hacia una maravilla, cosa que aquí simplemente no tenemos. Aquí hay gobiernos que cambian 2 o 3 veces los del sexenio, y no se da la diferencia con lo que ha habido allá. Albert Einstein decía que una vez que uno se sube a una bicicleta, no hay alternativa más que empezar a darle, porque si no, no le da, se cae. Y yo creo que ese es el punto. Lo que a México le urge es estar en la bicicleta. Vamos caminando con la bicicleta en la mano y nos da miedo subirnos. Lo importante es subirnos para que empiece a funcionar. El segundo punto es que la principal causa de la parálisis que vivimos en distintas cosas es lo que no ha cambiado en el país. En el año 2000, con la derrota del PRI en la presidencia, lo que ocurrió es que había habido un matrimonio entre 2 componentes del país, del sistema político. Uno era la presidencia y otro era el PRI. Eran como un matrimonio en el que todo funcionaba entre una parte y la otra. Cuando el PRI pierde la presidencia, lo que ocurre es que se divorcia el PRI de la presidencia. Les agradezco mucho su invitación. En particular porque esta es la organización, una de las 2 organizaciones favoritas de mi mamá, y entonces tiene un elemento emotivo para mí que me hace estar mucho más contento. Sobre el momento que estamos viviendo, Silvia acaba de dar un panorama. Yo quisiera tocar un ángulo, colocar la elección en el contexto en el que yo la veo ocurriendo. El resultado, si vemos las encuestas que salen todos los días, es un fenómeno nuevo que no es típico en el mundo, que haya un periódico que saque una encuesta diaria que puede cambiar hasta 8 o 9 puntos de un día para otro en cualquier dirección. Eso es un contexto totalmente novedoso, no estoy seguro que muy bueno, pero una cosa que no es común y típica en el mundo, y parecería que el resultado ya está concluido. Sin embargo, en una contienda de 3 meses llevamos apenas el 25% del tiempo. Entonces todavía falta la abrumadora mayoría del proceso para llegarse, y si toman en cuenta que la primera semana fue Semana Santa, el proceso todavía podría tomar caminos por lo menos diferentes de los que parece en este momento. Es importante, yo creo, entender el contexto en el que ocurre la elección, y particularmente la mecánica de la elección, que la hace muy diferente. Ustedes capaz que han oído hablar de los sistemas de regulación libres o de prohibición. Si ustedes piensan en cuando manejamos, cuando estamos en el coche manejando, ese es un sistema en el cual todo está permitido excepto lo que está prohibido. Entonces no se puede dar vuelta en determinada esquina, o no se puede ir más rápido de
determinada velocidad, pero todo lo demás se vale. El sistema electoral que tenemos ahora desde 2007 es exactamente lo contrario. Es un sistema basado en la prohibición, es decir, todo está prohibido excepto lo que está permitido. Y entonces hemos visto cómo los candidatos o los partidos tienen que pedirle permiso al IFE o al tribunal para que si pueden hacer esto, si pueden hacer lo otro. Y como es la primera vez que ocurre, hay errores y hay desfases. Entonces, es un primer prueba, yo creo que es un muy mal sistema. Y quizá más importante, y ese es mi pleito con esta ley, por la cual me sumé al amparo que trató de echarla para atrás, es que la civilidad no se puede decretar. La civilidad o la tenemos o no la tenemos. Al rato les leo una frase muy bonita de John Bowman que habla sobre eso. Pero la noción de que se puede evitar las campañas negativas, o se puede evitar los insultos, o se puede evitar las cosas malas por ley, todos la sabemos. Lo que está, no porque esté prohibido deja de ocurrir, simplemente ocurre de maneras diferentes. Es en este contexto en el cual tenemos la ley que estamos, la contienda que estamos viviendo. ¿Y cómo está funcionando? Está funcionando en función de una cosa muy simple: quién tiene las canicas y cómo van a jugar con ellas. Hay personas que tienen más canicas que otros, parte por lo que tienen de lo que les da el gobierno, parte por lo que recaudan a partir de los gobiernos estatales o de cualquier otra fuente privada. El que más canicas tiene, pues más viola la ley, es muy sencillo. Y es el contexto en el que estamos buscando. Resulte lo que resulte en esta elección, lo que sí les puedo asegurar es que lo que pase en los próximos años, en el próximo sexenio, va a ser muy distinto que los últimos 18 años. Este es un cambio fundamental, porque hemos tenido 3 presidentes al hilo, Zedillo, Fox y Calderón, que tenían una característica en común, y es que no eran personas experimentadas en la política, no eran operadores políticos que sabían cómo gobernar. Eso no va a ocurrir. Cualquiera de los que ganara, los 3 candidatos principales, Peña, Josefina o López Obrador, los 3 son políticos que saben su negocio, que lo han hecho muy bien. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que han hecho, pero son personas que saben administrar el gobierno, saben actuar en la política. El segundo punto es que la principal causa de la parálisis que vivimos en distintas cosas es lo que no ha cambiado en el país. En el año 2000, con la derrota del PRI en la presidencia, lo que ocurrió es que había habido un matrimonio entre 2 componentes del país, del sistema político. Uno era la presidencia y otro era el PRI. Eran como un matrimonio en el que todo funcionaba entre una parte y la otra. Cuando el PRI pierde la presidencia, lo que ocurre es que se divorcia el PRI de la presidencia, y el PRI pasa a ser cada vez más un partido político y cada vez menos un sistema de control. Entonces, pasan 2 cosas principales. Primero, al PRI pierde una serie de grupos que funcionaban alrededor de ese binomio presidencia-partido, y empiezan a tener vida propia. Algunos sindicatos muy grandes, algunos grupos políticos, algunos grupos económicos, que ahora se les ha dado por llamar los poderes fácticos, que son poderes sobre los cuales prácticamente nadie tiene capacidad de control. Piensen en el sindicato de maestros, piensen en algunos grupos políticos priistas muy avesados, piensen en Carlos Slim, piensen en varios grupos y entidades que tienen poder de veto regional, local, en su sector, en su actividad. Lo otro que le pasó al PRI es que antes tenía tentáculos de control en todas partes. Esos desaparecieron porque se evaporaron, simplemente ya no tenían por qué nutrirse y desaparecieron del mapa. Entonces, una primera cosa es que si regresara el PRI al gobierno, esas cosas ya cambiaron, esas cosas no pueden regresar a su lugar. Cuarto punto es que se requieren muchas reformas. Todo el día se habla de reformas. Las reformas no son nuevas ni son ninguna cosa maravillosa, son cosas que sabemos que existen desde los 80. ¿Por qué no se han aprobado? Por una razón muy simple: porque quienes se benefician de que no se reformen siguen siendo los poderosos. ¿Y por qué siguen siendo los poderosos? Porque no se reformó el sistema político. No estamos en un círculo vicioso. ¿Dónde juegan esos grupos, esos partidos, esos equipos, esos intereses? Fundamentalmente alrededor del PRI. ¿Por qué? Porque esos eran de donde venían. No es porque sea buenos o malos, ni buenos ni malos, sino porque es de donde venían. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema de poder. Es un tema de
qué intereses se van a afectar y qué intereses no se pueden afectar. Entonces, la pregunta es quién o de qué manera puede modificar esos intereses para poder llevar a cabo esas reformas que se requieren. Ese es el dilema más grande, porque si gana alguien que está soportado y sostenido por todos los intereses, pues no puede modificar ninguna cosa. Ese es un círculo vicioso, simplemente en otro nivel. Puede ser más eficiente como gobernante, pero no necesariamente va a ser un gobernante que resuelva los problemas fundamentales que el país enfrenta. Quinto punto es el de la seguridad. Es un tema clave que todos vivimos. Es un problema complejo, pero tiene que ver analíticamente es bastante fácil de entender por qué ocurrió y dónde estamos. Ocurrió el problema de la seguridad por dos razones. Si ustedes recuerdan, no sé, alguna de ustedes alguna vez leyó alguno de los cómics esos de los supermachos, por ejemplo, donde había un presidente municipal, había un jefe de la policía, todos muy primitivos, muy elementales, muy rudimentarios. Era como funcionaba México, no necesitaba más porque las cosas más o menos funcionaban, el gobierno administraba la criminalidad igual que administraba todo lo demás, y no se requerían ni policías muy competentes, ni muy formados, ni muy bien pagados, nada. Todo funcionaba porque había una capacidad de control enorme de arriba hacia abajo. De pronto empiezan a pasar dos cosas. Una es que el poder en el país, como les estoy escribiendo, empieza a desconcentrarse. Esto se acelera con la derrota del PRI en el 2000, pero ya venía ocurriendo desde años antes. Poco a poco se va debilitando la estructura vieja y entonces empieza a haber crecimiento de bandas criminales por todas partes. Nada más piensen, por ejemplo, en la piratería, el contrabando, eran elementos que existían siempre, pero en el momento que se va debilitando el sistema empiezan a crecer rapidísimo. Había mucha gente que quería tener CDs o DVDs o videocassettes o lo que fuera según el momento del tiempo, y no podían pagar el nuevo, y entonces simplemente se desarrolló entonces la piratería para hacerlo. Empezamos antes de que hubiera el problema de inseguridad en el sentido que hoy hablamos de él. Ya había un problema de crimen organizado, se dedicaba a proveer, por ejemplo, coches, partes de autopartes, y después todas estas otras cosas como DVDs y CDs y demás, simplemente porque había una demanda para esas cosas. La otra razón es porque las bandas de narcotraficantes empiezan a cambiar por razones que no tienen que ver absolutamente nada con México. Primero, porque el gobierno de Estados Unidos logra limpiar la entrada de drogas por Florida, entonces eso cierra el acceso por la vía del Caribe. Antes había rutas por el Caribe, había rutas por Centroamérica, rutas por México. Un poquito se distribuía por todas partes, algo por Canadá. Los gringos logran limpiar Florida y con eso cierran la ruta del Caribe. Entonces se concentra fundamentalmente en Centroamérica y México y sobre todo en México. Otra cosa que pasa ahí es que los colombianos finalmente logran tomar control de su propio país y empiezan poco a poco a echar para atrás a las mafias de narcotraficantes. No es que se desaparezcan las drogas, es decir, produciéndose exactamente igual que siempre, pero ahora el gobierno es el que tiene la fortaleza para poder establecer reglas del juego y ya no matan civiles, ya no controlan las carreteras como controlaban antes. Hoy en día lo que hacen es como un negocio, fabrican y exportan y el gobierno los persigue lo que puede, pero básicamente les ha pintado la raya y les ha dicho, mientras tú no mates a nadie, yo no me meto contigo. Entonces, esto y un tercer elemento que hubo es que el mercado americano empezó a cambiar y los americanos están consumiendo menos cocaína, que es la que pasa por México sobre todo, y están consumiendo más metanfetaminas y otras cosas que se fabrican en México, son químicos y pueden producirse en cualquier lugar del mundo. Entonces no hay nada específico de México que tuviera que ver aquí. Las drogas pasaban siempre por México y bandas mexicanas les ayudaban a los narcotraficantes colombianos a que pasaran por el país, a que transitaran por aquí.
Entonces, para cuando se voltean los políticos, cuando llega Calderón, que es el primero que voltea y se da cuenta, dice, estos ya nos ganaron, ya nos quitaron el espacio. Los gobernadores, además, lo que se dedicaron es a gastar el dinero y promoverse a sí mismos para ser presidentes. No empezaron a gastar en construir policías modernas ni un poder judicial fuerte que pudiera funcionar. A lo que voy es que hubo la peor combinación de circunstancias en el peor momento posible. ¿Cómo va a resolverse? Se va a resolver cuando se invierta suficiente en policías modernas, policías efectivas y en un poder judicial que sí funcione. En la medida que se vaya fortaleciendo eso, el gobierno va a poder hacer lo que está haciendo el colombiano, es decirles, mientras tú no mates niños, o mientras tú no mates civiles, y mientras tú no bloquees carreteras, yo te voy a dejar tu negocio, porque el negocio está en Estados Unidos. Y ha estado todas las noches en la televisión, ha armado su equipo muy bien, sabe cuáles son sus vulnerabilidades. Por ejemplo, las mujeres que ha tenido, pues hay un libro que ya salió hace año y medio que dice que se llama Las mujeres de Peña. Nada más para darles una idea de que él lleva años en este juego, ha estado juntando dinero a más no poder desde entonces. Los spots que grabó, los grabó desde noviembre, con toda calma y tranquilidad. Entonces, lleva mucho tiempo con un equipo muy consolidado que está funcionando. Entonces, no es casualidad que esté arriba. Josefina Vázquez Mota llegó a la candidatura el 5 de febrero, el día que ganó la interna del PAN. A partir de ese momento ha estado organizándose en lo demás, es decir, tiene poco más de 2 meses en esto. Tiene un equipo mucho más débil, no tiene dinero, carga con las penas del gobierno del que sale o del gobierno que está en el poder, que siempre tiene problemas porque se tiene que explicar por qué las cosas funcionan bien o mal. Entonces todo esto explica también esas otras circunstancias. También hay diferencia grande en que Peña tiene comprados a los medios desde hace mucho tiempo, y así es como funciona este sistema, no hay de otro. Entonces, hasta que Josefina empieza a comprar los medios de la misma manera, no va a tener prensa mejor. Y la prensa mejor se traduce en encuestas y todo es un círculo virtuoso o vicioso. Entonces, hay una diferencia grande. López Obrador, por otra parte, lleva 12 años en la campaña y se le nota. Es un candidato mucho más cansado, mucho más debilitado por esa razón, y por supuesto que le pesa enormemente el plantón de 2006. Máxime por una razón muy simple, y es que la base política, la base electoral más grande del PRD está en la Ciudad de México, en la Ciudad de México en el sentido amplio, incluyendo la zona conurbada, y esa es la parte que más sufrió por el plantón. Y además tiene un problema adicional, y es que su contendiente, o el contendiente a vencer en este momento, que es el gobernador del Estado de México. Entonces tiene una base importante en los municipios conurbados que se llaman en Tlalnepantla, en Ciudad Azteca, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec. Toda esta parte que fue periodista durante la campaña en 2006, ahora está muy peleada por Peña, y Peña tiene hoy en día una pequeña mayoría en esa zona. Entonces, eso le hace simplemente no tener la capacidad de competir.